Buenos días, hoy les voy a hablar sobre la respiración celular y las macromoléculas. La respiración celular, primero que todo, ¿qué es? La respiración celular es una serie de reacciones mediante las cuales la célula degrada moléculas orgánicas y produce energía. Todas las células vivas llevan a cabo respiración celular para obtener la energía necesaria para sus funciones. Usualmente se usa la glucosa como materia prima, la cual se metaboliza a dióxido de carbono y agua, produciéndose energía que se almacena como ATP. La molécula de ATP está formada por adenina, ribosa y 3 grupos fosfatos con enlaces ricos en energía. Cuando la molécula se hidroliza, el fosfato terminal se separa para formar ADP y se libera energía. El ATP es la fuente de energía que se usa como combustible para llevar a cabo el metabolismo celular. Se divide en pasos y sigue distintas rutas en presencia o ausencia de oxígeno. En presencia de oxígeno sucede respiración aeróbica y en ausencia de oxígeno sucede respiración anaeróbica. En ambos procesos comienzan con la glucólisis. La glucólisis consiste en la oxidación de glucosa hasta la obtención de 2 moléculas de piruvato, que posteriormente podrá ser utilizado como otras rutas metabólicas como el ciclo de Krebs. La glucólisis tiene lugar en el citoplasma celular. En la primera parte se necesita energía que es suministrada por 2 moléculas de ATP que servirán para fosforilar la glucosa en la fructurosa. Al final de esta fase se obtienen en la práctica 2 moléculas de PGAL, ya que la molécula de HAP se transforma en PGAL. En la segunda fase, que afecta a las 2 moléculas de PGAL, se forman 4 moléculas de ATP y 2 moléculas de NADH y 2 moléculas de NADOH. Se produce una ganancia neta de 2 moléculas de ATP. Al final del proceso de la molécula, la glucosa queda transformada en 2 moléculas de ácido pirúvico. En estas moléculas donde se encuentra en estos momentos la mayor parte de la energía contenida en la glucosa. Bueno, ahora voy a hablar un poco sobre la respiración aeróbica. Es un tipo de metabolismo energético en el que los seres vivos extraen energía de moléculas orgánicas como la glucosa. Por un proceso complejo en donde el carbono queda oxidado y en el que el aire es oxidante empleado. La respiración aeróbica es propia del organismo eucariontes en general y en algunos tipos de bacterias. También participa en la respiración celular formando ATP. Respiración anaeróbica. La respiración anaeróbica es un proceso biológico de oxidorreducción de azúcares y otros compuestos. Lo realizan exclusivamente algunos grupos de bacterias y en la respiración anaeróbica no se usa oxígeno, sino para la misma función se emplea otra sustancia oxidante distinta, como el sulfato. No hay que confundir la respiración anaeróbica con la fermentación, aunque estos 2 tipos de metabolismo no tienen en común el no ser dependiente del oxígeno. Todos los posibles aceptores en la respiración anaeróbica tienen un potencial de reducción menor que el O2, por lo que se genera menor energía en el proceso. Este mecanismo no es tan eficiente como la respiración aeróbica, ya que solo produce 2 moléculas de ATP, pero al menos permite obtener alguna energía a partir del piruvato que se produjo en la glucólisis. Hay 2 tipos de respiración celular, la anaeróbica
fermentación láctica y fermentación alcohólica. Fermentación, la mayoría de los seres vivos obtienen su energía mediante la respiración celular. Solo algunos microorganismos la obtienen mediante un proceso que no requiere de oxígeno, el cual se llama respiración anaerobia o fermentación. La primera parte de la fermentación es la glucólisis, en la cual se forman 2 moléculas de ácido pirúvico y 2 moléculas de ATP. En la segunda parte, el ácido pirúvico puede convertirse ya sea en alcohol etílico y en CO2 o en ácido láctico. Esto dependerá del tipo de organismo. La fermentación alcohólica. Las levaduras y otros microorganismos llevan a cabo la fermentación, que convierte el ácido pirúvico formando en la glucólisis en el alcohol etílico y CO2, lo cual se conoce como fermentación alcohólica. Mediante este tipo de fermentación se elaboran productos como el vino, la cerveza y el pan. En el caso del pan, la levadura que se le agrega convierte el azúcar del trigo en alcohol y CO2. El CO2, que es un gas, hace que el pan se esponje, mientras que el alcohol se evapora cuando el pan se está horneando. Fermentación láctica. Algunos otros microorganismos convierten el ácido pirúvico en ácido láctico. Este tipo de fermentación se llama fermentación láctica. Elaboración de alimentos lácteos como el yogur, la crema ácida y la mayoría de los quesos se basa en el proceso de fermentación láctica realizada por diversas bacterias. El ácido láctico les proporciona a estos alimentos su sabor característico. Macromoléculas. Una macromolécula es una molécula de tamaño grande, compuesta por varias subunidades pequeñas, denominadas monómeros. Una macromolécula forma parte de la célula de los seres vivos. Por otra parte, también existen macromoléculas sintéticas como el plástico o las fibras sintéticas. ¿Cómo se forman las macromoléculas? Las macromoléculas se forman por la unión de sus precursores mediante enlaces covalentes y tienen elevado peso molecular. Entre ellas se encuentran los polisacáridos, los ácidos nucleicos y las proteínas, siendo estas las últimas de la mayor diversidad estructural y funcional. ¿Cómo se clasifican las macromoléculas? Las macromoléculas naturales más representativas son las proteínas, los ácidos nucleicos, los polisacáridos y los polisoprenos. Las proteínas son macromoléculas de origen biológico con funciones fisiológicas y químicas muy diversas. Gracias.